días, mi nombre es Thais, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad UPAL. Yo voy a hablar sobre enfermedades crónicas no transmisibles, que sería entre ellas hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Qué sería diabetes mellitus? Diabetes mellitus vamos a ver que es una enfermedad crónica, es decir, a lo largo del tiempo va causando lesiones en determinados órganos, por eso es crónico. Vas a tener lo que sería la hiperglucemia. La hiperglucemia, hiper es aumento y glucemia es azúcar, es decir, el aumento crónico constante de los niveles de azúcar en la sangre. Vamos a ver que está relacionado con la consecuencia por deficiencia de secreción de la insulina. ¿Qué sería insulina? Insulina es una hormona y el órgano responsable por esta hormona, como se puede mirar acá en la imagen, es el páncreas. La insulina entonces tiene la función de controlar los niveles de azúcar que nosotros consumimos constantemente, diariamente en la sangre. Una vez entonces que tienes lo que sería la diabetes mellitus, no vas a tener lo que sería la insulina, entonces esos niveles de azúcar siempre va a estar aumentado en la torrente sanguínea. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque tenemos 36 millones de muertes de personas al año con esta enfermedad. Y también vamos a tener sus complicaciones caso no se hace tratamiento de forma adecuada, que vamos a hablar más a frente, y estas complicaciones pueden ser agudas hasta mismo crónicas. Bueno, de la historia, algo muy interesante que quiero compartilhar con ustedes, que há muchos años, ¿no? Ya tenía ya a pesquisa lo que sería la diabetes. Y no teníamos laboratorios sofisticados, tecnología que hoy tenemos para descubiertas de algunas enfermedades. Pero se utilizaba el método de observación. Así era la medicina, ¿no? Antiguamente. Entonces se observaba que las personas que tenían la diabetes, cuando se orinaba en la tierra en un determinado espacio, con pasar de algunas horas, se observaba el aglomerado de hormigas alrededor de esta orina. Entonces se dado cuenta y probaron, ¿no? La orina y se dado cuenta que tenía un sabor dulce. Entonces por eso que se llama diabetes mellitus. Mellitus de latín significa miel. Entonces por eso se hace referencia, ¿no? Tener la presencia de azúcar en la orina en las pacientes que tienen diabetes. Acá, ¿cuál sería entonces el valor normal de glucemia, ¿no? Del azúcar en la sangre? Un valor normal sería de 60 a 100 miligramos por decilitro. Es decir, por abajo de 60 está muy bajo, entonces le llamamos de hipoglicemia. Y arriba de 100 le llamamos de hiperglucemia, que está arriba. Pero cuando vamos a decir que este paciente sí ya es diabético, vas a tener lo que sería en ayuno un valor mayor que 126 miligramos por decilitro. Ahora, el prediabético representado acá por color amarillo porque es atención. ¿Qué significa pre? Significa antes de. Entonces, en este caso, el paciente está muy cerca de presentar lo que sería diabetes. Vas a tener entonces sus valores de glucemia en ayuno mayor que 100. Es saludable, representado por color verde, va a ser la persona entonces que está dentro de los parámetros normal, que sería abajo de 100 en ayuno. Como se puede mirar acá en la imagen, dos vasos sanguíneos, ¿no? Acá tienes el lado derecho que está representado por una cantidad, por esos puntitos acá blancos, representado por el azúcar, que está en cantidad normal. Pero acá, en la segunda imagen, que es do lado izquierdo, vamos observar que é um excessivo pontitos blancos de açúcar na sangre. É assim que hablamos de hiperglucemia. Entre los tipos tenemos de diabetes tipo 1, 2 y gestacional. El gestacional es cuando la mujer representa más o menos o dado estadístico de 5 a 15% de las mujeres que se encuentran embarazadas, entonces van a presentar lo que sería aumento de la glucemia. El tipo 1 ¿no? Está relacionado con los pacientes de 5 a 10% de estos casos, pero afecta con mucho más frecuencia ¿no? El joven y la crianza. Entonces, por eso también, além de hablarmos de diabetes tipo 1, hablamos también de diabetes juvenil. Pero en este caso no es prevenible. ¿Por qué?
porque su causa, ¿no? O fator que ha llevado a llegar la diabetes tipo 1 está relacionado con factores genéticos. Outra característica também bem marcante das pessoas que apresentam diabetes tipo 1 seria sua conformidade estrutural. Então, são pessoas bem flaquitas. Agora, em comparação à diabetes tipo 2, a pessoa vai ter o que seria o aumento de peso. E este tipo 2 é o mais expressivo, o que representa 90 a 95% de los casos em todo o mundo. Então, é um dado muito importante. Agora, que fatores estão relacionados à diabetes tipo 2? A pessoa que está sobrepeso, a pessoa que já se encontra com obesidade, a pessoa que não pratica atividade física, o histórico familiar também está relacionado a isso, ou seja, está relacionado com seu estilo de vida, de como que tu estás seguindo. Então, por isso, se está relacionado que é prevenible, porque só vai ter diabetes tipo 2 se tu hace hábitos inadequados de vida. Agora, em esta imagem, vas a entender um pouquinho melhor o que passa com o pâncreas e a célula em caso de diabetes. Em la primeira imagem, como se pode mirar acá ao lado direito, está escrito saudável, é quando su pâncreas, como eu tinha dito, é o responsável em secretar o que seria insulina. Então, acá em um pâncreas normal, já secretado a insulina em uma quantidade suficiente normal. Pero acá está representado nuestra célula. Nuestra célula, entonces, hay que ingresar esta insulina por un receptor con una puerta que facilita la entrada de esta insulina a célula. Y la insulina, por su vez, va a garantizar el ingreso, el paso de la glucosa dentro de la célula. Entonces, este es un mecanismo normal para las personas que no tienen alteración. Ahora, quando vamos falar de diabetes tipo 1, então sabemos que está relacionada a um fator genético, o pâncreas vai a produzir muito pouco, quase nada. Então, ou seja, não vai a ingressar o que seria insulina dentro dessa célula. Então, tampouco a glucosa também vai a ingressar a esta célula. O tipo 2, então, vamos a ver que o pâncreas não tem nenhum problema em relação ao pâncreas. Em sua produção de insulina é o mesmo, igual de uma pessoa saudável. Pero lo que va a pasar acá es lo receptor. Como dice, el receptor es como una portita que se tiene para autorizar el ingreso de esta sustancia, que no caso sería insulina, a la célula. Vamos a ver más a frente lo que puede causar que no cual tenga esa complicación en los receptores. ¿Cuáles son los factores? Y consecuentemente también no vas a tener el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Ahora, ¿por qué es importante el ingreso de la glucosa dentro de la célula? Sabemos que a glucosa é como uma energia. Como nós para hacermos qualquer de nossas atividades, necessitamos de energia. E a célula no mesmo para cumprir suas funções. Então, uma vez que não tienes a glucosa dentro desta célula, então vamos a ver o que pode passar. Quais então são as causas? Como eu já mencionado, tipo 1 está relacionado com fator genético e tipo 2 com nosso estilo de vida. A obesidade, o tabaco, o sedentarismo. Agora, o que quero acá recalcar, ¿no? Que tenha muita atenção em relação à sintomatologia. Quais seriam os signos e sintomas que a pessoa pode pensar, bueno, será que eu tenho diabetes e vai procurar o atendimento médico? Le chamamos de 3P. Vamos a saber por que 3P. O primeiro P le chamamos de polifagia. Poli significa alimento, fagia significa hambre. Então, esta pessoa que tem diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, vai ter gran hambre. ¿Por quê? ¿Te acuerdas que eu tinha dito que a célula necessita de glucosa para cumprir suas funções? Dentro da célula, tienes que ingressar glucosa, pero o diabético não ingressa. Então, se queda em uma torrente sanguínea. Então, nosso organismo, como é muito sábio, intenta nos ajudar e nos dá essa resposta de muita hambre para comer alimentos que tenham aporte de energia para que a célula pueda cumprir com sua função. Pero, se tu és diabético, vas a quedar-se, mesmo que tu coma uma grande quantidade de alimentos, vas a quedar ainda mais com os níveis de açúcar elevados na torrente sanguínea. O segundo P, le chamamos de polidipsia. Poli, aumento, dipsia, sed. Então, esta pessoa que tem diabetes vai ter muita sede. Porque, como disse, a sangre vai estar concentrada de quantidade de açúcar
vai estar mais espessa, então nosso organismo mais uma vez vai tentar a recompensar isso. Então aumenta esta vontade de la persona ter muita sed para eliminar esta quantidade de açúcar que está em excesso em la sangre. O terceiro P, le chamamos de poliúria. Poli, aumento, úria, urinar. Então, aumento de querer urinar-se, não? Então, te dá ganas de urinar o tempo todo por conta do consumo que tu utilizado de forma um pouco maior e exagerada de líquidos. O tratamento. Há tratamento para tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 como diabetes gestacional. Pero em tratamento não significa a cura, porque acá estamos falando de uma enfermidade de caráter crônico, pero o tratamento é muito importante para que tu diminua os níveis de açúcar na sangre e que evite as complicações que vamos falar mais à frente. Então, tipo 1 vas a utilizar o que seria a insulina. Bueno, esta insulina es una insulina sintética, ¿no? Producida en laboratorio, lo cual va a tener la función de cumplir con la función de páncreas que no momento no está, ¿no? Podendo producir la cantidad de insulina. Entonces, para tipo 1, directo vas a utilizar lo que sería insulina en las regiones subcutâneas, o sea, en las regiones donde hay en gran cantidad de gordura, de grasa, alrededor del ombligo, ¿no? De las do vasto lateral de la coxa, não atrás do braço. Então, essas regiões onde vas a aplicar. Agora, o tipo 2 vas a utilizar o tratamento mais comum com os comprimidos, não? As tabletas, pero depende muito de los valores que se encontra esta persona. Às vezes, o médico hace a combinação de tanto comprimidos como também insulina. Agora, por que é importante falar de tratamento? Porque o tratamento vai também prevenir que a pessoa chegue a los daños, não? Ou seja, uma diabetes mal controlada, vamos a ver que vai afetar diferentes órgãos de nosso corpo. Ojo, onde vas a ter perda de la vista. Piel, vai ter uma pele mais ressecada, não? Muito mais fácil para infecções. Hígado, vai ter mais oído grasso. Los pies, vamos a ver que a pessoa que tem diabetes tienes una pérdida de la sensibilidad en las extremidades, principalmente los pies. Entonces, si tú chocas en algún objeto cuando está caminando dentro de su casa o mesmo en la calle, no se da cuenta, no tienes el dolor. Entonces, cuando se da cuenta, ya está una lesión con un proceso infeccioso muy grande y con riesgo de amputaciones. Vas a tener pérdida de los dientes, el corazón va a tener más facilidade de ter o que seriam os infartos agudos de miocárdio e os riñones vai passar por um processo que chamamos de falência renal e como consequência a este tratamento vamos a ver a hemodiálise, que é uma máquina que vai a filtrar toda a sua sangue, ou seja, vai ser a função de que seu rim não está sendo. Acá, como se pode mirar a imagem, então acá temos as lesões, como mencionado, na região de los pies, por la perda de la accesibilidade, e quando se dá conta, já se encontra acá, ¿no? Necrosada, que é a perda do tecido, ¿no? E vas a tenerlo como consequência, infelizmente, as amputações, como se pode mirar acá. E as amputações, vamos a ver que vai trazer uma grande dificuldade a esta pessoa, no qual antes realizava suas atividades solitas, e agora vai ter que depender de pessoas para ajudá-lo. Então, isso causa um impacto muito grande. Por isso, o tratamento e a prevenção que vamos falar mais à frente, para que não chegue a estas situações, a estas complicações. E acá, não, como as alterações na região da retina. Agora vamos à segunda enfermidade, segundo tema, que seria a hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? Como se pode mirar acá na imagem, acá é um vaso na artéria, onde dentro de um vaso sempre tem passo de sangue, normal. Pero em este caso, quando falamos de hipertensão arterial, vamos a ter obstáculos, vamos a ter depósito de grasa a esta pared pregada, a esta pared de la artéria. Então, esta sangre vai passar com muito mais dificuldade, como se pode mirar acá, se está chocando, não? A este acúmulo de grasa. Então, uma vez que se passa com dificuldade, a pressão que se está acá exercendo há que ser maior para que esta sangre passe. Então, o aumento desta pressão em estas paredes da artéria, vamos falar de hipertensão arterial. E também vamos ver que causa disfunção, não, de 17,3 milhões de pessoas a cada ano. Acá, para que compreenda um pouco melhor, é um esguincho, não, na mangueira, onde, uma vez que
no hay un estrechamiento, ¿no?, de la parte de adentro, entonces la agua acá se sale con mucha más facilidad y en gran cantidad. Así en lo vaso cuando se está normal. Entonces en este caso no vas a tener lo que serían las alteraciones de hipertensión arterial. Pero acá se puede mirar el esguicho cuando nosotros regulamos la válvula, o sea, cerramos este orificio, até mesmo colocamos às vezes, ¿no?, el dedo, ¿no?, para tampar una parte de la manguera, vamos a aumentar su presión. Así ocurre en nuestro vaso sanguíneo. ¿Cuáles serían entonces las causas? Lo que puede ser que pueda ocasionar la hipertensión arterial. Sus hábitos también, así como de la diabetes, el tipo 2, ¿no? Entonces vamos a ver diabetes, vamos a ver también que va a estar relacionada a la obesidad, el alcohol, a la dieta cuando no es saudável, el sedentarismo, cuando me quedo mucho tiempo en mi casa, no hacer ejercicio, nada, el estrés. Vamos a ver que también el factor genético está influenciado, ao tabaco, ao consumo também de sódio, não? Até mesmo algum tratamento de alguns fármacos. La edad. Com o passar de los años, sabemos que há cambio distinto de diferentes partes de nosso corpo, então os vasos não são diferentes. Se tu, ao largo do tempo, tienes um hábito inadequado da alimentação e seu estilo de vida, vas a ver que quando chega na idade avançada, vas a estar com suas artérias menos elásticas e com as placas de grasa, como eu mostrado em las imagens anteriores. Outra forma de evaluar de que tu está com risco cardiovascular, ou seja, risco de infartar, risco de ter acidentes encefálicos cerebrales, está relacionado também com algo muito simples e sencillo que hacemos em la medicina, que é a medição de perímetro abdominal, donde vamos a ver que los hombres, los valores normais é menor que 95. Quando chega de 95 a 101, vamos a decir que tienes um risco elevado para as enfermidades cardiovasculares. Pero se passa de 102, vamos a ver que há um risco muito mais elevado. Em las mulheres, vamos a ver normal, menor que 82, de 82 a 87, risco elevado, pero se passa de 88, risco muito elevado. Então, nos quedamos com esses dois valores. Homem maior que 102, mulher maior que 88. Los daños. Entonces sabemos como todas las enfermedades, una vez que yo no realice tratamiento adecuado, no realizo lo que sería prevención, vamos a tener repercusiones. Lo cual acá vamos a hablar de daño a órgão diana, donde vas a afectar lo que sería el cerebro. Entonces una persona con una presión arterial muy elevada, hay riesgo de tener accidente cefálico, ¿no?, como le llamamos los derrames. Também há risco de ter os infartos agudos de miocárdio. Então, é muito comum você conhecer uma pessoa que tinha hipertensão arterial com valores muito altos, porque não fazia tratamento de forma adequada e em um determinado tempo, ao chegar ao hospital, se estava infartando. Outra complicação também, os riñones, assim como a diabetes, vas a ter falho e vai chegar a lo que seria uma insuficiência renal. La classificação. Como eu sei que mis valores de la presión arterial está dentro do que é considerado normal, então acá tienes uma classificação de la AHA, donde diz que normal, vamos a ver que la sistólica, que seria la sistólica? É o momento em que nosso coração se contrai para impulsionar la sangre, a los vasos e llegar a nosso corpo e los demás órgãos. Então, no caso normal, há que estar abaixo de 120. La diastólica, então, é quando nosso coração se relaja para ingresso de la sangre dentro de nosso coração. Então, há que estar abaixo de 80. Então, para esta pessoa com esses valores, vamos a orientá-lo a manter sua forma saudável de vida e a ser sempre chequeio anual. La elevada vai estar de 120 a 129, la sistólica, e maior do que seria la 80, la diastólica. Para esta pessoa, sim, há que orientá-lo que há que fazer cambio no estilo de vida e seus seguimentos médicos será de 3 a 6 meses. La pessoa que apresenta grado 1 de hipertensão, que é alto, é de 130 a 139 la sistólica e de 80 a 89 la diastólica. Então, para esta pessoa também, de forma urgente, vai ser cambio no seu estilo de vida e vai começar o que é utilização de antihipertensivos, ou seja, as tabletas para reduzir os níveis de la pressão arterial. E este controle será periódico e controle de pressão arterial.
El grado 2 arriba de 140 y la diastólica arriba de 90, también vamos a hacer cambio de estilo de vida, pero para esta persona vamos a decir que va a necesitar de utilizar gran parte dos tipos de fármacos no antihipertensivos y también vamos a hacer control de presión. Ahora, la crisis hipertensiva, que es llamada de urgencia o emergencia, es cuando la persona presenta valores mucho más superiores. Esta sí es el riesgo de la infarto agudo de miocardio, de accidente vascular encefálico, ¿no? Y de fallo de la parte renal, cuando se mantiene siempre en estos valores, ¿no? Mayor que 180 y mayor que 120. Ahora, una cosa muy importante cuando hablamos de control de presión arterial, es decir, que hay que utilizar aparelhos, ¿no? Que estén calibrados, hay que realizar el control de la presión de forma adecuada, que vamos a hablar más a frente. Acá, prevención. Cuando hablamos de prevención, significa prevenir antes de que llegue a una determinada situación. En este caso, como hablamos de enfermedades crónicas, já está com a enfermedade, correto? Pero acá a prevenção vai ser para que tu não llegue as complicações que eu já mencionado, para que tu puedas ter uma vida mais saudável, para que tu sí puedas seguir com sua enfermidade, porque não há cura, ¿no? Pero va a mantener sus niveles mucho más bajos, hasta mismo reducir la cantidad de fármacos que tú inicialmente tal vez estaba. Entonces, actividad física, caminada, gimnasio, dejar de consumir lo que sería el tabaco. La alimentación, ¿no? Más que todo rica en fibra, entonces las ensaladas, legumbres, verduras, frutas, ¿no? Disminuir lo que sería el consumo de sal, de carbohidratos, ¿no? En caso de los diabéticos, algo muy importante que quiero recalcar, que a veces solamente pensamos que tenemos que reducir los azúcares y nos olvidamos de que los carbohidratos como la pan, ¿no? la papa, los fideos, todo eso tienen un gran teor también de azúcar. Entonces ingresa en nuestro cuerpo con una forma de masa y se convierte, ¿no? en azúcar. Entonces hay que reducirlo también estos alimentos. Acá, como yo estaba mencionando, la aferición de la presión arterial hay que ser un aparelho no calibrado, ¿no? Es necesario que se haga la aferición 3 veces al día, mañana, tarde y la noche. Hay que estar siempre reposado, no se puede ter consumido tabaco, ¿no? En cerca de segundos, no se puede estar saliendo de la calle y de repente llegar a mi casa y yo voy a aferir mi presión arterial, porque eso va a traer alteraciones. Otra alteración también en los valores, ¿no? Un falso valor, es si yo también estoy con muchas ganas de ir al baño, entonces también va a traer lo que será alteración. Y durante la medición también no puedo estar hablando, ¿no? Charlando, porque también vas a traer alteración. Entonces se hace esas afericiones mañana, tarde, noche en un determinado horario durante una semana. Esses valores serão anotados em papel e tu vas a levar a su médico. O médico vai evaluar estes valores. Por quê? Sabemos que muitos fatores, como eu mencionado agora, podem trazer alteração da pressão arterial. Então, eu não pude solamente com o único valor que eu verificado de ti agora, este momento, dizer-te que tu tienes uma pressão arterial. Agora, quando tu hace el control de la presión arterial y ahí sus niveles están siempre arriba durante esos 7 días que nosotros orientamos que hace la aferición, ahí sí el médico va a llegar a la conclusión que sí tú tienes hipertensión arterial. Acá solo una orientación, ¿no? Que podemos también prevenir la diabetes tipo 2, porque a tipo 1 ya vimos que es de carácter genético. ¿De qué forma, no? Comer fibras, pescado, frutas, vegetales, ¿no? Hacer siempre control médico periódico. No es cuando yo tengo un dolor de cabeza, cuando tengo dolor de lo pecho, cuando algo está me pasando que yo voy a buscar la medicina. No, hay que hacer control periódico, ¿no? Voy a caminar y este caminar también es importante, que es que hacer 30 minutos diario, ¿no? Voy también a hacer lo que sería, practicar lo que sería actividad física de forma regular. Então, esses cambios, ¿no? En la vida, siempre digo, ¿no? Pequeños cambios hacen gran diferencia. Esos cambios son importantes porque es para tanto la familia,
¿no? Entonces, desde los niños es importante tener estos cambios de alimentación, de actividad física, para prevenirlos que llegue a una edad no adulta con esas enfermedades crónicas o a las personas que también ya tienen la enfermedad crónica, que no lleguen las complicaciones. Eso es todo. Muchas gracias, ¿no? Y hasta luego.